mares y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Visión 506. El día de hoy me acompaña el doctor Carlos Bonilla, él es psicólogo y psicoanalista. Estaremos hablando sobre la depresión. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Visión 506. Hola Oscar. Doctor, para iniciar me gustaría que hiciéramos una pequeña diferencia entre lo que es la depresión como tal y algunas otras patologías. Hablábamos de síndrome de fatiga crónica y de trastorno bipolar, entre otras que quedan ahí similares a esta. Entonces establecer una diferencia entre lo que es una depresión y todas estas otras enfermedades. El problema con la depresión es que se ha cotidianizado mucho. Se ha utilizado mucho el término para llamar a muchos síntomas. Entonces, principalmente vamos a definirlo dos acá en estas posibilidades para colocar lo básico, para colocar un conocimiento básico y después quizá en algún futuro entonces profundizamos muchísimo más. La situación con la depresión es una que es bastante grande, que es la depresión severa o la depresión mayor. Esa sí es una situación a tener alguna caución, alguna preocupación, porque sí nos debe llamar la atención, sí debemos de guardar alguna cautela. La depresión mayor tiene que ver con que una persona pasa en su cuarto durante más de 6 meses, no abre las ventanas, pasa acostado, pierde peso, ya es alguna situación que tiene que llamarnos la atención. La otra es cuando dentro de la sociedad se le llama al ser humano a estar feliz, a estar sin ninguna tristeza, y ya eso significa que cuando una persona se entristece por alguna situación que sucedió en la mañana, cuando se levantó, entonces ahí sí, entonces dice que está deprimido. Eso, como decíamos anteriormente, termina afectando los números, ¿okay? Porque entonces hoy muchas personas llegan a consulta, por ejemplo, diciendo que están deprimidas, y no necesariamente es una depresión, puede llegar a ser propiamente una tristeza, ¿ok? Es que a partir de este momento, doctor, queremos abrir el número 8302-7026, este número de WhatsApp. Si usted, como bien lo señalaba el doctor, no todo lo que sentimos, porque somos humanos y muchas veces pues amanecemos decaídos, que le llamamos, no todo es depresión, pero si usted está pasando por algo, si usted nos quiere hacer un comentario, nos quiere hacer una consulta, una experiencia que usted ha podido superar o está viviendo en este momento, nos la puede hacer llegar, 8302-7026. Doctor, en su parte clínica, ¿qué tan común es la depresión? O sea, ¿qué tanto usted atiende pacientes por depresión? Con síntomas de depresión atiendo todos los días personas que tienen algún síntoma de depresión. Pero aquí viene lo importante, Oscar, y eso es importante conversarlo. O sea, muchas personas van a tener en algún momento un síntoma de depresión
pero no van a tener una depresión mayor. O sea, van a tener algún rasgo depresivo. Por ejemplo, una estructura de neurosis obsesiva, por ejemplo, que ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿verdad? Va a tener algún rasgo de depresión. Pero de ahí a tener una depresión mayor o una depresión severa, ya esos son otros términos. En la depresión severa sí vamos a necesitar alguna ayuda en términos de psiquiatría para que esa persona se pueda medicar y a partir de ahí poderlo estabilizar. Pero además de eso, vamos a tener que tener un buen diálogo con ese profesional en términos de que no necesariamente termine durmiendo a la persona, porque en algunas ocasiones al inicio de la medicación puede terminar medicándose muchísimo a la persona, entonces la persona ahí ya no va a responder al tratamiento psicológico porque va a estar muchísimo, no va a estar tan consciente la persona y no va a poder trabajar a nivel clínico en psicología, en terapia. Mencionaba usted, doctor, que según los datos que manejan ustedes, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres presenta algún tipo de depresión. ¿Por qué la diferencia se ha establecido entre hombres y mujeres? Esa es una buena pregunta. No debería. Está bien. Recordarles que esta tarde estamos conversando con el doctor Carlos Bonilla. Él es psicólogo y psicoanalista. Si usted gusta una cita con el doctor, lo puede hacer al 8701-4284. Él es psicólogo y psicoanalista, le puede ayudar en este y otros temas. Estamos al aire con el doctor. Doctor, sí, me refería a la diferencia entre las mujeres y los hombres, el número de ellos que presentan depresión. ¿Por qué será, o sea, si se ha establecido la diferencia? A ver, los hombres normalmente, por encima de los 35 años, todavía no han sido parte de una cultura que se le abría la posibilidad de apalabrar las emociones, los sentimientos, sus problemas emocionales. Y eso ha degenerado la posibilidad de que dichos pacientes, los pacientes masculinos, puedan llegar a la consulta psicológica. Entonces, a partir de ahí no tenemos una gran cantidad de pacientes, no solo en mi consulta, sino a nivel nacional e internacional. No tenemos una mayor cantidad de pacientes hombres en consulta. Las mujeres sí, a nivel cultural, a nivel patriarcal, tienen la posibilidad de apalabrar más a nivel emocional sus sentimientos, sus problemas, a buscar ayuda, a conversarlo con las amigas. Los hombres principalmente no es el caso. Entonces, a partir de ahí las estadísticas se pueden ver afectadas en esos términos a nivel de números y lo que se nota es que una mayor cantidad de mujeres va a tender a consultar con síntomas depresivos y no una cantidad superior en hombres. Doctor, ¿qué puede desencadenar una depresión? ¿Cómo vamos nosotros a ver? ¿Ya estamos predispuestos? ¿Hay ciertos factores traumáticos que nos pueden llevar a una depresión? Háblenos un poco de esta situación. Un trauma que no ha sido trabajado desde un inicio de la vida, definitivamente en algún momento de la vida va a llegar a erosionar las capacidades de una persona para trabajar y amar. Esas dos posibilidades de trabajar y amar son las que van a triangular una persona que realmente tenga una buena salud mental,
una persona que pueda amar y trabajar. Pero si a partir de ahí, por ejemplo, una persona está deprimida y tiene algunos problemas en sus relaciones de pareja y por ejemplo, no está logrando ponerle atención a su otro, entonces ahí va a empezar a tener algunos problemas y puede llegar a deprimirse. Entonces, sí, definitivamente las crisis, las situaciones que llamamos traumáticas, aunque la teoría del trauma se eliminó mucho tiempo atrás, sí llegan a perjudicar en algún momento el estado emocional de la persona. Ahora, sí es importante, Oscar, que dejemos muy claro que la situación esta de la depresión es síntoma de otra cosa. Es muy importante que se pueda entender para que realmente podamos ayudar a las personas que nos escuchan. Entonces, perdón, doctor, lo que queremos decir en este caso entonces es, toda persona que manifieste una depresión es porque hay alguna cosa no resuelta, ¿correcto? Sí, a no ser que sea ya una depresión mayor. ¿Okay? Hoy en día, como decíamos, el término ha pasado a ser muy cotidiano, ¿ok? No tanto desde la psicopatología. Desde la psicopatología vamos a decir que una persona tiene depresión mayor cuando ha pasado 6 meses en cama, en un cuarto, con las cortinas cerradas, sin comer, y se le ha perdido totalmente el deseo, ¿ok? Tenemos un rasgo, este rasgo cotidiano de la depresión, cuando una situación no ha sido manejada de la mejor manera por la persona, por su filosofía de vida, por el trabajo, porque estoy teniendo problemas con el jefe y no los he resuelto, porque mi carro se me pasa dañando y he gastado mucha plata en ese carro y entonces ya no puedo, ya siento que mi bolsillo se está complicando. A partir de ahí vamos a empezar a tener problemas porque no hemos resuelto eso, ¿ok? Entonces Doctora, vamos a empezar a tener problemas y vamos a caer en una depresión. Doctor, actualizándolo muchísimo más, la situación que está viviendo el mundo, en este caso, una persona que pierde su empleo, que tiene que abandonar el apartamento donde vivía, que era tal vez el apartamento de sus sueños, ve cómo sus ahorros poco a poco se van gastando porque hay que cubrir necesidades básicas. ¿Es esto un detonante para deprimirse? Claro, definitivamente. Y eso es muy importante. Por ejemplo, lo he visto en tu programa con la ayuda que les están dando a todos estos emprendimientos y precisamente este programa a la hora de, es el fin, ¿no? Que las personas que puedan escuchar más o menos tengan alguna orientación de qué es lo que está sucediendo. Y sí, definitivamente, en la actualidad y hacia un futuro, hasta el próximo año, sí, le vamos a tener que poner muchísimo más trabajo a nuestros emprendimientos, a nuestras labores. ¿Para qué? Para precisamente no caer en una situación que nos llegue a afectar y a estrujar tanto que al fin y al cabo lleguemos a caer en una posibilidad de deprimirnos y terminemos dejando de trabajar del todo. O sea, más bien hoy en día en esta situación tan complicada que está atravesando el país y el mundo entero, sí es muchísimo más importante que salgamos y podamos emprender y podamos trabajar incluso más fuerte de lo que veníamos haciendo anteriormente. Una persona que ya tiene un historial clínico de depresión, por ejemplo, en el caso de la distimia, sí va a ser un poco más complicado porque va a tender a volver a esos esquemas. O sea, su forma de pensar, ya sus hormonas ya van a estar totalmente
deprimidas, por ejemplo. O sea, su cuerpo va a estar deprimido. Ya, por ejemplo, no va a tener una buena nutrición, ya no va a tener unos buenos hábitos de hacer ejercicio, unos buenos hábitos de relacionarse con su entorno. Entonces sí va a ser una persona que va a estar propensa a deprimirse. Doctor, y es que precisamente nuestro objetivo con este espacio es eso que usted mencionaba, darle como esas pautas a las personas en diversos temas, tanto los temas legales, económicos que tratamos. Y doctor, en este momento a mí me gustaría que usted nos diera precisamente como esa lucecita cuando yo, si bien es cierto, no estoy deprimido, pero cuando es necesario ir buscando una ayuda psicológica, un apoyo, para no caer precisamente en una depresión. A ver, yo siempre le digo a todos mis pacientes, y todos mis pacientes lo saben, pasar por análisis es un momento de cambio vital total. O sea, una persona que pasa por análisis, que pasa por diván, realmente va a cambiar totalmente su vida. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la totalidad de las personas debería de pasar en algún momento por diván a partir de los 26, 27 años, ¿ok? Pero de otra forma, una persona, por ejemplo los hombres de 50, 60 o 70 años, que no tuvieron esas posibilidades en su infancia, adolescencia, adultez, de conversar, de hablar, de apalabrar sobre sus emociones. Y ayer lo hablaba de hecho con una persona, la importancia de que esa persona pueda llegar y hablar con sus hijos o con su pareja o con su esposa es sumamente importante. Una persona que se reprime sus emociones, que no habla, que no se dice, que no apalabra, es una persona que definitivamente en algún momento va a chocar contra la pared y se va a deprimir o le va a salir alguna otra situación psicopatológica. Eso es definitivo. En el caso de las mujeres tienen más posibilidades. Las mujeres de 40, 50, 60, 70 años tienen muchísimas más posibilidades, y las de en la actualidad muchísimo también, tienen más posibilidades. Los hombres, lastimosamente, dentro del patriarcado sí se ven más afectados en este sentido, y en muchos otros sentidos se ven afectados a la hora de buscar ayuda, de apalabrarlo. Principalmente, por ejemplo, antes la mayoría de los hombres se iban a la cantina a arreglar sus problemas y a conversarlo con sus amigos, pero no sobre sus problemas, sino a intentar, por ejemplo, ahogar las situaciones en el alcohol, ¿verdad? Que no es para nada lo más conveniente, sino conversar, hablar. O sea, el ser humano precisamente tiene ese don maravilloso de la palabra, y eso precisamente lo tenemos que utilizar, y nunca nos tenemos que cansar. En la mayoría de las ocasiones nos cansamos de hablar, de comunicarnos, y eso no es lo más conveniente. Recordarles que está abierto nuestro número de WhatsApp, el 8302-7026. Si usted nos quiere hacer una pregunta para así hacérsela llegar a nuestro especialista, la puede hacer. También si tiene algún comentario, alguna experiencia vivida en esta área, también nos gustaría saber de usted. Recordarles la rifa que tenemos. Hace 2 semanas le mencionaba que posteamos un arte para hacer una rifa de los tatuajes. Recordarles que debido a la poca participación que hemos recibido, hemos decidido darle 2 semanas más. Lo vamos a hacer la rifa el 13 de octubre. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, primero los premios son 2 tatuajes, uno de 20 y uno de 10 centímetros, y un piercing o una perforación corporal. Lo que tiene que hacer es entrar a nuestra página Visión 506. Si usted es amigo de nosotros, pues solamente entra a los enlaces y le sigue a Tatao Tattoo Studio en Instagram y le da me gusta en Facebook. También es importantísimo que usted comparta nuestra publicación para que más personas se interesen por participar. También recordarles que tenemos un espacio para usted emprendedor,
para que pueda contactarnos, igual 8302-7026 o nos puede escribir 506vision@gmail.com. Aquí tenemos un espacio para usted, para que usted dé a conocer sus servicios o sus productos. Doctor, ¿cómo prevenir una depresión? Ya hablábamos de esos síntomas, de esas situaciones que se vienen acumulando diariamente que nos pueden llevar a sentir o a padecer una depresión, pero ¿cómo ir como midiendo nosotros para no caer en una depresión? A ver, eso es muy importante, ¿no? Y vi un comentario ahí en Facebook sobre la depresión endógena. A ver, tenemos que entender el ser humano como un sujeto que está en homeostasis y que va a buscar la homeostasis. O sea, el ser humano siempre va a estar buscando el equilibrio, buscando el balance, buscando ese movimiento vascular, diría Lacan. Y eso es importante. Y a partir de ahí hay tres factores que van a influir sobremanera en el ser humano, que se van a interrelacionar, ¿ok? Está lo biológico, que sería parte de toda esta química, ecosistema que se encuentra en el ser humano. Luego está lo fisiológico, que es estas hormonas, y luego está lo social, ¿okay? Lo social en términos de nuestra pareja, nuestros hijos, todo ese barullo que está ahí afuera de relaciones interpersonales. A partir de ahí, todo ser humano, y eso es algo muy importante en esa palabra tan trillada que es integral, o sea, todo ser humano tiene que tener ese balance. Todo ser humano, el cuerpo va a buscar ese balance, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a esos hábitos, desarrollar esos hábitos. Entonces, Oscar, la situación, por ejemplo, con la lectura. Nosotros tenemos la costumbre y los hábitos de lavarnos los dientes 3 veces al día, ¿okay? 4 o 5 veces al día, alguna persona diría. Y a partir de ahí, tenemos ese hábito, tenemos el hábito de comer, tenemos el hábito de bañarnos, pero no tenemos, por ejemplo, el hábito de la lectura, algo tan importante. Y por ejemplo, eso se ha buscado colocar mucho en las redes sociales nuestras para impulsar la lectura. O sea, media hora al día o 1 hora a la semana, cualquier día que se pueda tener por ahí algún libro. Yo solo no recomendaría un autor, el resto de autores lo recomendaría al máximo. Cualquier libro, cualquier lectura, 30 minutos al día o 1 hora a la semana. Eso es sumamente importante. Además de eso, el ejercicio también es sumamente importante para llegar a ese equilibrio que hablabas vos, Oscar, sobre cómo mejorar la posibilidad en las depresiones. Además, lógicamente, de hablar, que ya lo habíamos dicho. Doctor, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo lo maneja el doctor a nivel clínico? Hablando de la depresión, ¿verdad? ¿Y cómo llevar a una persona con depresión a análisis? ¿Cómo llevar a ver, ¿cómo lo manejo yo? A ver, hay diferentes formas de manejar la depresión. En mi caso, yo sí tiendo a trabajar muchísimo el sacar a la persona lo más rápido posible de la depresión. No me gusta quedarme ahí y tampoco me gusta que mis pacientes se queden ahí. Entonces busco sacarlos lo más pronto posible. Diferentes técnicas, la experiencia nos va diciendo esos cortes en la textura clínica que tenemos que ir haciendo. No me gustaría colocar un ejemplo en este momento, pero si pudieras ponerme un ejemplo vos, Oscar, o alguien
o alguien ahí en Facebook, entonces con mucho gusto podría buscar alguna salida. Eso es lo que podría decirles en este momento. ¿Tenés alguna idea? Y cuando una persona, bueno, una persona deprimida ya, ¿cómo me imagino que va en la dirección, dice, cómo llevarla a análisis? Más bien es cómo convencerla, me imagino ya una persona que está triste, que ya no quiere, como usted lo mencionaba, comer o levantarse o incluso bañarse. ¿Cómo convencer a una persona que necesita un análisis psicológico, que necesita apoyo psicológico? Eso es muy importante, Oscar. A ver, decimos que una persona va a caer en depresión cuando se le pierde el deseo. Y entonces a partir de ahí, el dejar de desear, que es precisamente eso que nos falta cuando se nos pierde ese objeto A, lo llamamos nosotros, ahí estamos en problemas, ¿ok? ¿Y por qué? Y a la estructura que a mí me encanta, la estructura de neurosis obsesiva y la estructura de neurosis histérica me encantan, a mí me fascinan. Toda la lectura y todo lo habido por haber de ellos. En el caso del obsesivo, el obsesivo, por ejemplo, vuelve imposible su deseo, lo imposibilita. Y eso significa que, por ejemplo, si tiene agua y va a desear el agua, prefiere imposibilitar o atrasar o procrastinar lo mayor posible ese deseo. Entonces, a partir de ahí, incluso esa persona va a ir cayendo en depresión precisamente porque no alcanza ese deseo. Por ejemplo, una persona que ha tenido la idea de un trabajo y lo tiene ahí y quiere ese trabajo y quiere lo que acontece en ese trabajo, pero a partir de ahí, sin embargo, lo imposibilita y lo procrastina y lo deja. Y si yo lo deseaba a los 20 años, tengo 45 y sigo deseando ese trabajo, pero nunca llego a alcanzarlo. Entonces me deprimo por eso, por no llegar a alcanzarlo. Entonces, es muy importante trabajar sobre nuestro deseo. Hoy, en esta crisis pandémica a nivel mundial, es muy importante trabajar sobre nuestro deseo. Tal vez para los que nos, doctor, tal vez para los que nos escuchan, procrastinar, digamos, darle, en palabras sencillas, darle largas a un asunto, ¿verdad? Tenemos una meta, pero le damos vueltas por ahí y inventamos una cosa y otra para no entrarle de lleno y hacer realidad de ese sueño. Exacto, sí, patear el balde. Vamos pateando el balde. Por lo demás, doctor, me imagino que la terapia va de acuerdo a la situación que usted analice con el paciente, ¿correcto? Usted llega, más o menos hace una entrevista y de acuerdo a eso usted va aplicando terapia, ¿correcto? No es igual para todos. En el caso del psicoanálisis, cada psicólogo va a tener su hoja de ruta, ¿no? En el caso del psicoanálisis, por ejemplo, vamos a decir esto, que la depresión es síntoma de otra cosa. Entonces vamos a tratar de sacar a la persona lo más pronto posible de ahí y nos vamos a ir directamente a qué es eso que gestionó, qué es eso que no ha logrado resolver el paciente, la persona, el cliente, el individuo, no ha logrado resolver algo. Entonces vamos a buscar qué es ese algo que no ha resuelto. En el caso, por ejemplo, de esta estructura de neurosis obsesiva, va a ser esa imposibilidad del deseo, la imposibilitación del deseo. ¿Qué ha imposibilitado el deseo? Entonces nos vamos a hacer esa pregunta y vamos a ir a buscar qué es eso, por qué ese sujeto ha imposibilitado su deseo. O alguna otra situación, por ejemplo, vos lo decías ahora al inicio, una situación traumática al inicio de la vida. Entonces nos vamos a ir a buscar qué es eso, por ejemplo, que se reprimió en algún momento de la vida para llegar a abrirlo y colocar un puente y que la persona pueda llegar y seguir caminando sobre ese puente. Entonces, volviendo un poquito al tema, porque me parece muy importante las dos consultas que salen en el Facebook. Una es esta sobre la pérdida del deseo. Tenemos que ubicar el deseo y
y no procrastinarlo y actuarlo, y no nos va a gustar, y en algunos momentos no nos va a gustar en absoluto, pero lo tenemos que trabajar. Y la otra tiene que ver con esto que decía esta persona, sobre cómo llevar el paciente a consulta. A ver, si una persona llega a ese punto, es casi definitivo que esa persona se le ha perdido en la totalidad el deseo, ¿ok? Y si es así, la persona que está en esa situación me puede pegar una llamada y hablarlo y ver por qué es que piensa que ya ni siquiera iría a consulta o buscar ayuda. O sea, y si eso es así, me parece un poco peligroso, porque entonces ya la persona no está buscando nada más. O sea, entonces habría que ver cuál es el rubro, cuál es la situación con esa persona para llegar y sacarla y que ubique consulta, porque sí, o sea, sí va a ser sumamente importante que esa persona hable. Ahora, en la mayoría de los casos, en muy pocos casos, una persona no llega a consulta a hablar. O sea, una persona va a saber que está en problemas. Una persona que está deprimida va a saber que está en problemas. A no ser que en algún momento se haya peleado con algún terapeuta, pero va a buscar ayuda. Incluso cuando se pelean con el terapeuta, van a buscar ayuda. Entonces, recordarles para esta persona que nos escribe, si necesita contactar al doctor Carlos Bonilla, y para todo aquel que quiera sacar una cita para tratar este tema u otro de la parte psicológica, lo puede hacer al 8701-4284. 8701-4284. Él es el doctor Carlos Bonilla Cortés, psicólogo y psicoanalista. Doctor, siempre hay un problema con el tiempo, que se va muy rápido, entonces me gustaría muchísimo que usted nos diera como esos pasos, porque ciertamente la parte más compleja de todo esto, y usted me va a rectificar, doctor, es cuando tenemos un familiar, un amigo con depresión. Cómo apoyar, porque no es tan fácil de decir levántese, como se dice popularmente, sacudas y continúe, la vida continúa, esto va más allá. Entonces, si ya una persona no quiere ni siquiera bañarse, ni siquiera comer, que no siente sentido por la vida, que incluso que hace mención a no querer vivir más, como familia, como amigos, como personas cercanas, ¿cómo ayudarle? A ver, si eso llega a suceder, Oscar, y esta persona no quiere recibir ayuda, significa, sin embargo, que alguien lo está sosteniendo. O sea, alguien, por ejemplo, le está haciendo de alguna manera las cosas a esta persona y ya se está preocupando por él y ya lo está sosteniendo. Sosteniendo me refiero a un término de sostén, en términos de sostén. A partir de ahí, si esa persona está haciendo eso, está sosteniendo al otro, al sujeto, eso va a ser parte del problema. O sea, es muy importante, si esa persona ha pasado a ser, a formar parte de la problemática de este sujeto, que esta persona que está sosteniendo busque ayuda. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda irlo soltando y esa persona, a ver, esto es extrañísimo, decirlo es extrañísimo. La angustia es un motor vital. La angustia nos mueve. A nadie le gusta la angustia, ¿ok? Y sin embargo es eso que decía Lacan, un látigo. O sea, la angustia mueve, la angustia nos hace reaccionar. Es importante que en algunos momentos y quiero ser categórico con eso, es importante que en algunos momentos nos angustiemos. O sea, es importante que el ser humano se angustie y que en algunos momentos sienta que se está quedando estancado, o que en algunos momentos sienta que se está metiendo mucho en esa zona de confort y que a partir de ahí se levante y se despierte y salga corriendo.
porque la vida es eso, no nos podemos quedar pegados ahí, es muy importante que podamos movernos. Entonces, si alguien le está ayudando a una persona en casos de depresión, que en la mayoría de los casos sucede, es muy importante que esta persona sepa que es parte del problema y que a partir de ahí ella tiene que buscar alguna colaboración para ayudarse, para salir para ayudar a sacar a esta persona del problema, para recibir alguna asesoría. Sobre el terapeuta es muy importante que tenga experiencias. Es muy importante que la persona que vaya a trabajar con un caso significativo, con un caso clínico significativo, es muy importante que tenga experiencia. Como todo, ¿no? No le voy a ir a poner mi calvicie a un peluquero que no sabe sobre calvicies, ¿verdad? Sí. Bueno, precisamente en ese actuar, doctor, nosotros también hemos estado apoyando durante nuestro programa, desde que iniciamos con este espacio, a los pequeños emprendedores. En este caso siempre les traemos acá a que puedan hablar de sus productos o de sus servicios, porque también hemos tenido quien ofrece servicios, y es que precisamente tenemos en nuestra página Visión 506 una publicación para la rifa de unos tatuajes. Son 2 tatuajes más una perforación corporal. Lo vamos a mover de fecha, habíamos prometido hacer la rifa el día de hoy, pero queremos mayor interacción, porque es precisamente para esto que hacemos el espacio, para que mucha gente pueda conocer de nuestros patrocinadores. Entonces, la rifa, o más bien la dinámica, consiste en ingresar a la página de nosotros, Visión 506. Si usted es amigo de nosotros, perfecto. Ingresa a los enlaces que tenemos en Instagram y en Facebook y lo sigue en el primero y le da me gusta al segundo. Igual, bien importante, comparta esta publicación para que más gente se interese en participar. También la semana pasada anunciamos la ganadora de un kit de niña para que haga su bisutería. Ella es Carol Rosales Castro y este regalo es gracias al patrocinio de Armonía Creaciones. Muchísimas gracias a su propietaria Mariana Soto. Vamos a estar poniéndonos en contacto con Carol Rosales para ver cuándo nos podemos hacerle entrega de este kit para niña. Así que muchísimas gracias a todos los que durante estos meses que tenemos al aire nos han apoyado con su patrocinio. Doctor, continuando nuestra conversación, bueno, recordarles también que estamos hablando con el doctor Carlos Bonilla Cortés, psicólogo y psicoanalista. Usted puede sacar su cita al 8701-4284. 8701-4284. Doctor, y es que es bien importante saber, bueno, ya sabemos cómo apoyar a la persona, pero ¿qué más tenemos que hacer ya cuando, nosotros tal vez nos vemos muy envueltos en esta situación, queremos lo mejor, queremos hacerle cambiar el pensamiento? Ciertamente es complejo, ¿verdad? Darle, como le mencionaba yo a usted mientras preparábamos el programa, es como una foto en blanco y negro y una a color. Nosotros probablemente vemos el mundo a color y una persona lo ve de una manera más distinta. ¿Cómo motivar? ¿Qué decir mientras logramos una consulta profesional? Yo creo que una de las mejores recomendaciones, sugerencias, es si tenemos alguna idea, hablemos. Lo más importante para una persona es que pueda ser escuchada. Entonces, más bien, concentrémonos en escuchar a esa persona activamente. O sea, en muchas ocasiones el ser humano prefiere hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, más bien, y eso es una de nuestras características principales como terapeutas, ¿no? Tenemos la posibilidad de escuchar. Entonces, más bien, cambiemos el panorama, dejemos de hablar y escuchemos a esa persona. Y mientras vamos escuchando, la segunda recomendación es poder utilizar la mayéutica, ¿ok? La mayéutica es una de las cosas que más utilizamos en consulta y tiene que ver con hacer preguntas. Simplemente ir haciendo preguntas para
ir abriendo el camino. En muchas ocasiones, ya esto es una sugerencia terapéutica clínica, ¿no? que nos hacen desde la universidad. Tenemos que abrir el tiempo. O sea, si una persona, por ejemplo, está en crisis o está en angustia, tenemos que abrir el tiempo. Entonces, ¿cómo abrimos el tiempo? Abriendo con una pregunta. No un por qué, porque eso más bien lo cierra, sino un para qué. Entonces, ¿para qué estás haciendo tales cosas? Pero en este sentido, lo que vamos a utilizar es ir preguntando a esa persona mientras la vamos escuchando para ir profundizando, ¿ok? No vamos a llegar a situaciones edípicas, no vamos a llegar a hacer clínica con esa persona, pero la idea es poder realmente escucharla. Eso va a ser lo más importante. Esa persona se los va a agradecer muchísimo, definitivamente. Recordarles, nuestro número es 8302-7026. Si usted tiene una consulta, si usted tiene un comentario, si usted quiere hacer partícipe a nosotros de alguna experiencia que usted ha tenido en este campo, es súper bienvenida. Nosotros le estaremos dando lectura, y si es una pregunta, pues se la estaremos formulando a nuestro especialista. Recordarles también que a este mismo número, si usted quiere estar con nosotros como patrocinador, puede hacerlo, 8302-7026. De verdad que se lo agradecemos muchísimo y es un espacio hecho para ustedes. También nos puede escribir 506vision@gmail.com. Doctor, la pregunta tal vez más compleja es: ¿una persona con depresión o una persona depresiva se puede sanar? Definitivamente se va a poder sanar como enfermedad. El problema es que desde la medicina hablamos propiamente de enfermedad, desde la salud mental no necesariamente hablamos desde una enfermedad. O sea, tenemos problemas a resolver, tenemos que generar soluciones. Entonces, definitivamente, a lo único que no nos podemos salvar es a la muerte. Definitivamente toda situación es franqueable, toda situación la podemos llegar a vencer. El punto es realmente querer, y para querer hay que simplemente desear algo. Tenemos que generar ese deseo. Entonces, sí, en la mayoría de los casos vemos porcentajes sumamente altos en casos de resolución, por ejemplo, entre el 88 y el 96%. O sea, es una situación muy franqueable, muy beneficiosa incluso para la vida. ¿Por qué? Porque vamos a aprender muchísimo en el proceso. Cuando llegamos a caer realmente en una situación, una depresión mayor, una depresión severa, pues sí, es complicado, pero podemos salir adelante. Y si la depresión es síntoma de otra cosa, pues entonces también, o sea, vamos a aprender muchísimo de esa situación. El problema es quedarnos ahí varados en la cama sin hacer nada. Ahí sí no vamos a lograr absolutamente nada. Excelente, doctor. De verdad que, como siempre, le agradecemos muchísimo. Vamos a recordarle a las personas que nos siguen una vez más lo de la rifa. Vamos a hacer para el 13 de octubre. Vamos a rifar 2 tatuajes, vamos a rifar una perforación corporal. Usted lo que tiene que hacer es ingresar a la página de Visión 506, ingresar a los links que hay en la página de Tatao Tattoo Studio y seguirlo en Instagram y darle me gusta en Facebook, así también compartir esta publicación. Doctor, tal vez para ir cerrando, también reforzar esos consejos para las personas que en este momento pues nos están viendo o nos van a ver de forma posterior, que luchan ya sea de manera personal o con un familiar o amigo que está llevando a las espaldas una depresión. Tal vez algún consejo, y especialmente, ¿verdad?, la consulta psicológica. También recordarles el número del doctor es el 8701-4284, 8701-4284.
8284. Doctor, tal vez si cerramos de su parte con esto, algunos consejos, cómo ir afrontando esto mientras conseguimos que la persona pueda ver a un especialista. Uh-huh. A mí me gustaría refrasear y volver a recapitular todo lo que hablamos. Excelente. Principalmente la necesidad de esa integralidad, Oscar, con una buena y sana alimentación, la necesidad de ejercicios que sean oportunos para cada quien, la necesidad de que un ser humano pueda hablar y pueda tener una buena salud mental. Al menos esas tres tópicas son sumamente importantes para que una persona pueda tener un equilibrio bueno. Luego, otra cosa que habíamos hablado es la importancia de la lectura. La importancia de la lectura. Hoy hay millones de libros de autoayuda. Uno no sirve de nada, pero leer varios y varios buenos bestsellers es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a sacar una buena filosofía personal. Si eso no sirve, vaya a consulta con un buen terapeuta que tenga buena experiencia, y si eso no sirve o no se logra de la mejor manera, trate incluso de hablar con una persona que lo estime, de ser escuchado, y del otro lado, las personas escuchar a una persona en depresión e incluso aprender de él. ¿Okay? Esa persona va a tener mucho que decir. Una escucha activa que pueda realmente ser escuchado. Eso es, Oscar. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, como siempre, le agradezco muchísimo el tiempo que usted nos dedica para podernos informar y para poder aprender todos los días de un tema diferente. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, Oscar. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que se conectaron, de verdad muchísimas gracias, a las personas que estuvieron interesadas en hacer sus consultas, le agradecemos muchísimo, de verdad. Este programa está hecho para ustedes y los esperamos el próximo martes al ser las 5 de la tarde con un programa similar o igual a este. Que tengan ustedes una excelente tarde y una excelente noche. Muchísimas gracias.